Y en Colombia no cesa la controversia política y económica por el reajuste del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro para el próximo año. En pleno año electoral, es decir, en el 2026, el mandatario colombiano fijó un incremento del 23%, una tasa de aumento inusualmente alta en Colombia. Una medida sin precedentes, dicen Jefferson los expertos. El salario básico ascendió a 2 millones de pesos, incluido el auxilio de transporte, equivalente a $540. Son varias las voces que lo califican de desproporcionado e injustificado. Advierten también que podría aumentar la informalidad, la pérdida de empleos y además generar el alza en algunos servicios y productos de la canasta básica familiar, como también en el transporte público y otros. El aumento del salario mínimo va a afectar los precios de varios de los productos de la canasta familiar. De acuerdo con Asocapitales, el transporte público va a subir por lo menos 200 pesos por encima de lo que se tenía previsto. Hoy Asocapitales prevé que la mayoría de los sistemas de transporte masivo se encontraba estipulado un aumento del 11%, pero con este incremento, ese aumento no va a ser solo el 11%, sino que consideramos que va a haber un aproximado de 200 pesos adicionales. Se espera también que los precios de los alimentos y de los restaurantes incrementen debido a las subidas de los costos de producción y de transporte. De la operación de un restaurante, no vemos cómo un solo establecimiento pueda mantener la nómina actual. Es decir, por lo menos se va a suprimir un cargo en cada restaurante de Colombia. Se va a generar enorme inflación porque los costos de elaboración de productos y obviamente de prestación de servicios van a aumentar por cuenta de este incremento en el salario. Por supuesto, esta inflación va a generar que ese poder adquisitivo y ganado por los trabajadores se pierda de manera muy pronta para el mes de enero, febrero. Dentro de los elementos que están indexados directamente al salario mínimo, o sea que subirán por lo menos 23% a partir del 1 de enero del próximo año, se encuentran los copagos a salud, las multas de tránsito, los servicios notariales, los aportes a la seguridad social de personas independientes, algunas cuotas de administración, entre otros. La medida del presidente Gustavo Petro, según expertos, recuerda las acciones del entonces mandatario venezolano Hugo Chávez, quien en 2 ocasiones de su gobierno anunció un incremento salarial del más del 30%. Una acción que en aquel entonces fue calificada como populista por sus detractores y que, de acuerdo con los economistas, tuvo un impacto negativo en el bolsillo de los venezolanos. Decreto su incremento en un 30%. En 2008, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció un aumento del salario mínimo en 30%. El equipo económico de su gobierno había asegurado que este profundo incremento con el que buscó beneficiar a los trabajadores no afectaría el crecimiento económico y que tampoco influiría en la inflación. Y a pesar del aumento del salario mínimo en bolívares fuertes 799,23, este apenas cubría el 49,3% de la canasta alimentaria, mostrando una pérdida del poder adquisitivo real. Y la inflación cerró en un 30,9%, la mayor del continente según cifras del Banco Central de Venezuela. En 2012, Chávez anunció otro incremento del salario mínimo de más del 30%. Que en total va a ser de 32,25%. Ese año la inflación cerró en 39,6%. En 2014, Nicolás Maduro, su heredero político, repitió la medida. Del 30%. Ese 2014, Venezuela cerró con una inflación anual del 68,5%. 3 años después, llegó una mega hiperinflación jamás vista. 2018, 130,060%, 2019, 9.585,5%, 2020, 2.968,8%, 2021, 686,4%, 2022, 234,1%. El Fondo Monetario Internacional calcula que la inflación acumulada este año cierra en 269,9%. Para abordar ese tema, saludamos hasta ahora en Caracas a Aldo Contreras, es un economista, profesor universitario y asesor financiero. Aldo, bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias. Aldo, quiero preguntarle de manera muy concreta, ¿por qué los gobiernos de izquierda, de tipo radical, inclusive algunos progresistas,
Acuden a este tipo de medidas populistas. Muchos celebran hoy el aumento del ingreso en Colombia. El presidente Petro ha decretado un aumento del 23% en el salario mínimo, pero hay muchos analistas que están asegurando que ese aumento va a traer estragos a la economía y el primero de ellos va a afectar a los más pobres, porque así mismo como va a subir el ingreso, también va a subir la inflación, va a subir todo. ¿Cómo se explica esta conducta? Bueno, en Introducción a la Economía, una de las primeras clases que los economistas vemos es que todo aumento desproporcional del salario respecto de lo que ha sido el crecimiento del Producto Interno Bruto en una economía genera inflación. Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro, adicionalmente a ser el presidente de la República, también es economista, ¿no? Y llama poderosamente la atención que un economista, cuando en una clase de Introducción a la Economía se ve que esta paradoja pues es completamente contradictoria, aplique este tipo de medidas. Sin embargo, se entiende que en el medio de un escenario electoral próximo, electoral presidencial específicamente, pues este tipo de medidas tal vez son para captar votos. Ya veíamos en algunas encuestadoras como Polyanalytics, quien decía que la intención de voto hacia el candidato Cepeda automáticamente aumenta y tal vez es esto lo que se está buscando. Sin embargo, macroeconómicamente, pues el Producto Interno Bruto en Colombia pudiera crecer este año 3.4%, la inflación, según datos del DANE, pudiera cerrar cerca del 5.2%, mientras que, como bien mencionabas al inicio del programa, el aumento salarial será del 23.7%, es decir, 5.5 veces más que el índice de inflación. ¿Qué pasa cuando un trabajador ahora gana $535 al mes o 2 millones de pesos mensuales? Su consumo aumenta, por ende su demanda aumenta y radicalmente los precios harán lo mismo. Se espera entonces un aumento inflacionario en Colombia en los próximos meses, así como aumento del desempleo, la informalidad y despidos masivos que se den en aquellas pymes o en aquellas pequeñas y medianas empresas que no puedan absorber del todo en este momento ese aumento salarial que no ha sido consensuado, que no ha sido normado con lo que Colombia venía teniendo aumentos salariales tal vez cercanos al 7 o al 9%, y eso lamentablemente pues afectaría el desenvolvimiento del crecimiento y del desarrollo económico de Colombia. Aldo, también nos gustaría saber, cuéntenos, ¿qué pasó en el año 2008 allá en Venezuela cuando el entonces presidente Hugo Chávez autorizó este alto incremento salarial? ¿Cuánto le llegó la dicha o hasta dónde llegó la dicha de los venezolanos quizás en ese momento contentos por ese alto incremento en su salario mínimo? Bueno, en aquellos tiempos, pues ese aumento salarial del 30% se fue diluyendo en los 4 o 5 meses próximos del aumento salarial, recordando que Venezuela, posterior a ello, tuvo una política económica errada en la que se llegó a la hiperinflación. En el año 2018, Venezuela alcanzó, 10 años después, de una inflación mayor a 2.800.000%. Sin embargo, en el corto plazo, los trabajadores pues asumieron con algarabía y con alegría este aumento salarial, pues digamos, en lo que respecta a lo que es un aumento salarial, pareciera, ¿no?, una trampa, una paradoja económica en la que el trabajador se contenta, pero cuando va a materializar ese poder de compra en más bienes o en más servicios, se consigue con que los precios aumentan en mayor proporción a lo que aumentó el salario, y eso, lejos de alegrarlos o contentarlos, termina por ponerlos tristes y por acabar el poder adquisitivo. Hay que entender que las reglas económicas y la regla universal de el libre juego de la oferta y la demanda debe respetarse completamente para que la dinámica económica pueda estar. Si el Estado, pues a través de políticas populistas, afecta la oferta o afecta la demanda, en este caso está, pues, digamos, haciendo un incremento salarial, ¿qué van a hacer las empresas? Las empresas automáticamente toman la decisión de reducir sus nóminas, y recordemos que en el caso de Colombia, pues, de algún modo, cerca de 11.4 millones de trabajadores se encuentran en la informalidad, que ganan en la actualidad menos de 1.500.000 pesos. Podría aumentar esa informalidad que tanto afecta la economía de cualquier país. Aldo Contreras, economista, profesor universitario, gracias por habernos acompañado con estas respuestas tan concretas y claras frente a lo que podría suceder en Colombia.
Muchas gracias por la invitación, un gusto.